Hola a todas, todos, todes. Nueva clase, cuarta clase grabada de análisis de discursos, cuarta y última, correspondiente a la unidad 4 y correspondiente al último momento del ciclo, ligado ya a la próxima e inminente entrega del trabajo final. Podemos estar profundizando un poquito algunos aspectos ligados a lo que charlábamos en la clase anterior acerca de las condiciones de producción de cualquier producto, valga la redundancia, entendidas por parte del analista como puertas de entrada para el análisis. Y hablábamos precisamente de soporte, de dispositivo, de géneros, muy particularmente, y de estilos, y también vinculábamos la noción de estilos a la idea, al concepto de lo ideológico, entendido como los mecanismos de funcionamiento de la sociedad que gesta los discursos. También hablábamos de tipo discursivo. Y muy particularmente cuando nos referíamos a géneros y a estilos, que los definíamos como clases de textos, en el caso de los géneros, clases de textos, discriminables justamente en un soporte o en un juego de lenguaje, o sea, un tipo discursivo, y decíamos con diferencias sistemáticas entre sí, y cuando hablábamos de diferencias sistemáticas entre sí, nos referíamos a que todo texto y por ende toda clase de textos se diferencia de otra clase de textos por sus rasgos retóricos, temáticos y enunciativos. Estas características o rasgos o reglas retóricos, temáticos, enunciativos, eh, precisamente es lo que vamos a profundizar hoy. Y completábamos la definición de géneros diciendo, con diferencias sistemáticas entre sí, que en su recurrencia histórica instituyen condiciones de previsibilidad, o sea, se hacen previsibles, y se hacen previsibles precisamente porque parten de cierto nivel de aceptabilidad, justamente de previsibilidad por parte, en este caso, de una eh, audiencia. O sea, los horizontes de expectativas de los espectadores de ese género eh, justamente se constituyen también en condiciones de producción. Y cuando hablábamos de estilos también decíamos conjunto de texto, pero que su vinculación no tenía que ver necesariamente con que se circunscriban a un soporte o a un juego del lenguaje, sino que podían ser transversales y en verdad lo que podían tener en común distintos productos de distintos soportes, distintos dispositivos, de distintos eh, géneros, era justamente su recurrencia a una modalidad de producción. Y cuando hablábamos de modalidad de producción, nos decíamos propias de una época, propias de una región geográfica o social, propias de un autor, ¿no? Entendido no solamente en términos individuales, sino también colectivamente. Entonces decíamos, si tanto los géneros como los estilos son conjuntos de textos equiparables por alguna condición, eh, tanto los géneros como los estilos tienen rasgos retóricos, temáticos y enunciativos. Porque todo texto tiene rasgos retóricos, temáticos y enunciativos. Y no se trata de tal elemento corresponde a tal o cual dimensión, sino que depende de la pregunta que se le haga. Entonces ustedes en su análisis, en su descripción de la muestra, van a encontrarse con elementos que puedan decir, bueno, el saco y corbata del conductor de este noticiero, obviamente es un elemento que tiene que ver con lo retórico, ¿no? Pero de alguna manera también está vinculada con lo enunciativo, porque supuestamente denota cierta
seriedad y responsabilidad para dar las noticias de orden, no sé, judicial. Y de alguna manera también se termina ligando la vestimenta, por ejemplo, en este caso, con un aspecto temático, ya que se supone que supuestamente para temas serios debe tenerse una vestimenta más formal. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo retórico, de lo temático y de lo enunciativo? Ustedes van a ver también que ya para este informe de avance en el que se les pedían que traten de construir el estado del arte, o sea, lo ya dicho o escrito sobre el soporte, en este caso, que es el lenguaje audiovisual, el dispositivo, que en este caso es la televisión, el tipo discursivo, que podía llegar a ser informativo, publicitario, entretenimiento o ficción. En el marco de estos tipos discursivos y en el marco de los programas televisivos, el género al que podía llegar a corresponder los productos que luego elijan, ya se les pedía que cuando hablaran de género caracterizaran, de acuerdo a lo que consigan, a lo que investiguen, a lo que busquen, caracterizaran las eh, condiciones, justamente los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos de ese género. ¿Por qué? Porque después, a la hora de analizar los productos que vayan a seleccionar, justamente insistiendo con esta idea de puerta de entrada, tal vez no tengan que hacer más ni menos que decir, che, a ver cómo aparecen las reglas propias del género mi producto. O sea, si yo parto de la idea, porque así se lo define, que mi producto es un noticiero, ¿cuáles son las reglas de los noticieros, ¿no? Para ver que en este caso en particular, que es el noticiero de Canal 13, y muy particularmente la muestra del lunes 20 al viernes 25 de mayo del 2024, de qué manera aparecen las reglas propias de ese género. Y en definitiva, el gran trabajo que ustedes van a hacer, la gran mayoría de los que elijan productos distintos para comparar, va a tener que ver con observar distintos modos de hacer, o sea, distintos estilos de producción de lo mismo, o sea, de un producto audiovisual, de un producto televisivo, de un producto enmarcado en un tipo discursivo, de un producto enmarcado en determinado género. Entonces, hablar de lo retórico, eh, vieron que todavía cuando se habla de retórica, incluso hay textos maravillosos sobre retórica antigua, ¿no? Que se refieren a cómo se habla, ¿no? E incluso se vincula la idea de retórica a figuras retóricas y se vincula la idea de retórica a hablar lindo, y hablar lindo, pero para convencer y conmover. Algo de eso hay, de ahí viene la noción de retórica. La cuestión es que en este caso, cuando desde la mano de Steinberg hablamos de rasgos retóricos, no nos paramos solamente desde un lugar ornamental, sino justamente sí retomamos esa noción de retórica para observar de qué manera se ordenan, se jerarquizan, se vinculan, se articulan en el tiempo y en el espacio esos elementos propios del lenguaje, en este caso el lenguaje audiovisual, del que está hecho el producto o los productos que van a analizar y a comparar. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del tiempo? Bueno, cómo esos elementos se entrelazan a lo largo de
el producto. Es un producto que dura 1 hora, que está dividido en 4 bloques con pausas o tandas publicitarias, que a la vez está dividido en secciones, que tiene distintos momentos diferenciados a lo largo de lo que dura ese programa. Y cuando hablamos del espacio, eh, por supuesto que describir el espacio representado, eh, o sea, dónde transcurre la acción, ¿no? Que en la gran mayoría de los casos de ustedes, salvo lo que podrían analizar en ficción, va a tener que ver con estudios televisivos, pero ordenados, adornados, eh, de maneras distintas, ¿no? Como si fueran justamente espacios físicos distintos, pero fundamentalmente en el caso de los productos audiovisuales, lo que podemos entender como espacio es también la pantalla, ¿no? O sea, justamente cómo esa pantalla está ocupada por distintos elementos en cada uno de los momentos o escenas, ¿no? Eh, a lo largo y en el transcurso de ese programa. Entonces, si ustedes en este momento tuvieran que hacer ese trabajo en el marco del análisis de un producto audiovisual, en este caso en particular, terminarían hablando que a lo largo de no sé cuánto tiempo, esperemos que no sea mucho, hubo un plano fijo, ¿no? Que en el fondo se veía una puerta o 2 puertas, y una pared que indicaba que si bien era una clase, estaba en un espacio de una casa, de un living, de una sala de espera, vayas a saber, y que hubo un plano fijo, un primer plano fijo de un señor con anteojos, regordete y con una prominente cabellera, que el único movimiento que existía era justamente el del rostro y en alguna oportunidad la aparición de las manos para precisar. Ahora bien, en el caso de ustedes no va a ser tan sencillo, porque seguramente en el caso de los productos, sí seguramente no va a haber una única cámara, sino varias. Sí seguramente parte de lo retórico va a tener que ver con los recursos de edición. Seguramente esa imagen no necesariamente sea con una única cámara y la pantalla entera, sino que puede que la pantalla esté dividida en 2, en 3, en 4, en más. Seguramente hay una sobreimpresión, que en este caso no aparece, salvo un titulito que le agrega Nati al principio de, de la, de la clase, o tal vez porque salga sobreimpreso, porque no se le pueda sacar el nombre de quien está hablando, pero que es más una regla del propio Zoom que un elemento hecho por nosotros, que puede que aparezca Oscar Lutzak abajo, pero seguramente en lo que ustedes van a analizar, elementos gráficos con función complementaria, como los graph, van a aparecer. Y seguramente van a describir y después explicar por qué está siempre ahí, que siempre, permanentemente y no se va nunca, hay un loguito. Y tal vez siempre y permanentemente haya otras referencias en pantalla que no tienen que ver directamente, pero informan otras cosas, como por ejemplo, que también lo ligaremos a otro aspecto, temperatura y humedad. Eh, Digo, y hora. Digo, seguramente entonces, fundamentalmente, van a observar cómo a lo largo del transcurso de ese programa, que describan en profundidad para después compararlo con otras emisiones del mismo producto y fundamentalmente con otro producto similar, van a observar
precisamente qué cosas ocurren en el estudio y qué cosas ocurren fuera del estudio, tal vez en vivo o como elementos grabados, y es ahí donde justamente también puede que se construyan otras escenas, ¿no? Ligadas a que esto transcurre en un negocio, en la calle, en una plaza, en una escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero seguramente en ese marco de lo retórico van a terminar, y por eso les decíamos, no pueden analizar un producto audiovisual sin conocer las reglas del lenguaje audiovisual, porque van a terminar hablando de los recursos justamente propios del lenguaje audiovisual. Van a hablar de imagen y de imagen en movimiento, entonces por ende no solamente van a hablar de edición, sino que también van a hablar de movimientos de cámaras, ¿no? Van a hablar seguramente de planos, de encuadres, de foco. Ahora bien, es audio visual. Entonces, parte de los elementos propios de ese lenguaje que van a describir va a tener que ver con el sonido. Y el sonido puede aparecer, como en este caso, solamente por parte de quien habla, pero bien podría estar acompañado por una música de fondo, una cortina, o esto haber iniciado con una cortina que indica identidad del producto y que luego baje que de fondo, y que parte del informe que se presente tenga otra música y esté acorde a las emociones ligadas a lo que se quiere transmitir, y puede que el informe de los goles de la fecha eh, esté editado con una música característica, ¿no? Bueno, ahora bien, decíamos el sonido, que es la voz, que también puede, recurso que se utiliza mucho en algunos productos de los cuales ustedes van a analizar, esto que la voz no necesariamente tiene un cuerpo, ¿no? Una imagen, ¿no? Aunque evidentemente esa voz representa a un cuerpo, pero ese cuerpo no es representado. Todos en ese momento, sabiendo mis intereses, no mis gustos, porque no pasa por los gustos, justamente, pero pensaron en el recurso de Gran Hermano. Pero vaya si ese recurso se utiliza, y mucho que haya voz. Y la música puede ser diegética o extradiegética, puede tener que ver con la escena, puede estar puesta desde afuera. Y por supuesto, decíamos, también son elementos retóricos, eh, elementos propios del lenguaje gráfico, graph, subtítulos, isologos. Entonces, describir en términos de lo retórico, todo lo que tenga que ver con la imagen, con recursos del lenguaje visual, todo lo que tenga que ver con el sonido, todo lo que tenga que ver con los elementos gráficos, describir en profundidad esto es cumplir con lo retórico, aunque después sean redundantes, porque no es poner un ejemplito de cada cosa, es describir en esta dimensión. En algún caso, esa tarea ya la tienen resuelta si precisamente encuentran textos que caractericen el género que ustedes vayan a luego elegir para analizar. Un pequeño paréntesis, como me gusta decir siempre, esta vez no lo dije al principio, pero siempre les decimos que estas clases son como para que puedan escucharlas mientras hacen otra cosa, eh, y, y demás, y también lo interesante es que pueden volver a las clases y demás, pero que no reemplaza nada, no reemplaza los textos que deben leer. Entonces, en este caso de esta unidad, se van a encontrar, porque por supuesto hay que repasar textos conceptuales como el de Steinberg, fundamentalmente, 10 proposiciones sobre géneros y estilos,
textos como el de Oscar Traversa, sobre dispositivo, y particularmente todos los textos de la última unidad ligados a enunciación, que son todos textos de Liceo Verón. Uno habla sobre contrato de lectura, que les puede servir mucho a todos, pero particularmente a quienes analicen discurso informativo o discurso periodístico. Él está allí, lo veo, me habla, que les va a servir muy particularmente quienes analicen noticieros o productos periodísticos, pero también a todos los que analicen televisión, y en este caso todos analizan televisión, porque justamente hay un aspecto que está ligado a la noción de los ojos en los ojos, el eje I, que es esencial. Y hay un texto que en este año en particular y en esta materia en particular no es tan importante el desarrollo, eh, me refiero a la palabra adversativa, porque no estamos trabajando en este caso discurso político, pero sí es muy, pero muy interesante y necesario para entender también el concepto de tipo discursivo y para entender la propia idea de enunciador y destinatario y cómo se diferencia la idea de enunciación de la de enunciado. Ya retomaremos esto en un ratito, pero también recuerden que además de esta clase que no reemplaza esos textos, hay unos textitos maravillosos de un cuadernillo, lenguaje y discursos, y en este caso los capítulos 5 y 6 de ese manual, particularmente el capítulo 5 de Ulises Cremonte, que habla justamente sobre soporte, dispositivos, géneros y estilos, y el capítulo 6 de Lucas Morguillo, que habla sobre enunciación, les puede servir y mucho. Cierro paréntesis, punto y aparte. Estábamos hablando entonces de rasgos retóricos, nos queda hablar de lo temático y de lo enunciativo. Ustedes generalmente, y a pesar que les cuesta y mucho esa noción básica de esta metodología, que es entender que tenemos una profunda vocación translingüística, o sea, que el sentido no está solamente o excluyentemente en lo que se dice, en las palabras, sino que incluso lo que se dice, el sentido producido, está sesgado también por infinidad de otros elementos propios del lenguaje del que esté hecho ese producto. Pero esto no significa que las palabras no importan, por eso no es una vocación alingüística, es translingüística, va más allá. Pero por supuesto que eso que muchas veces en algunas materias analizamos poniendo el foco ahí, como por ejemplo análisis periodístico o en los llamados análisis de contenido, bueno, esto no es un análisis de contenidos, pero no significa que no nos importa de qué se habla. Entonces, lo temático también es esencial. Y acá lo importante es entender, y acá podría rebobinar y relacionarlo con lo que decía recién de para qué le sirve esto del estado del arte, de ir a buscar textos que ya caractericen los géneros que van a elegir, los tipos discursivos que van a elegir. ¿Y por qué vuelvo a subrayar esto? Porque, por ejemplo, ya la propia idea de los tipos discursivos, que implican ciertos juegos del lenguaje, ya dan una orientación del tema en términos generales. Si un producto es periodístico, si un producto es informativo, el tema fundamentalmente tiene que ver con la noción de actualidad. Ese es el tema. Si, si lo que vamos a analizar es ficción y particularmente una comedia, ¿no? La risa o el hacer reír o los objetos risibles, ¿no? Son el tema. Y si es terror, ¿no? Seguramente va a tener que ver con una entidad, ¿no? Eh, real o imaginaria, física o metafísica, que
provoca justamente temor, ¿no?, a una o varias víctimas y con la que seguramente el espectador se sentirá identificado. Y si es una telenovela, el tema seguramente central será el amor, ¿no? Y si el producto es de entretenimiento, el tema va a tener que ver, aunque pueda incluir otras cosas, fundamentalmente con esta idea de entretener. Y seguramente también vinculado con el entretenimiento, con cierta lógica de que cualquiera podría estar en ese lugar, jugando, participando, encerrado en una casa, divirtiéndose, respondiendo preguntas, pero fundamentalmente cocinando, ¿no? Nadando por un sueño. Eh, digo, pero fundamentalmente, justamente no necesariamente está ahí la idea de actualidad, sino el acompañamiento, el entretenimiento, la diversión, ¿no?, lo lúdico. Y, y por supuesto, si el producto es publicitario, y el tema va a tener que ver con la promoción, la venta de un producto o servicio, y seguramente va a estar ligado a eh, promover las características positivas o valores del producto, ¿no? En este caso entendido como el producto publicitario, ¿no?, el bien material, el bien comercial. Eh, y, y seguramente esos temas van a eh, organizar de alguna manera qué es lo que ocurre adentro del texto. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, puede que en una telenovela se hable sobre violencia de género. Y puede que en el noticiero se hable sobre violencia de género. Y puede que en el reality show, enmarcado en las historias personales de los participantes, aparezca, ¿no?, violencia de género. Bueno, ahora bien, eso no hace que violencia de género sea el tema. En todo caso, violencia de género es un motivo que hace sentido en el marco de ese tema, ¿m? Y insisto, hace sentido desde allí. Entonces, en la telenovela se habla de violencia de género en el marco que es uno de los obstáculos ligados a el libre ejercicio del amor. Y en el noticiero seguramente aparece hablando de violencia de género cada vez que haya un caso, ¿no?, específico. Y en el reality show apareció violencia de género, pero en el marco que es una de las características del testimonio personal, real de uno o una de los participantes. Entonces digo, ojo, especialmente los que van para el lado de lo informativo, porque muchas veces confundimos secciones con motivos. Por supuesto, las secciones en las que se diferencia un diario o un noticiero pueden ser motivos, esos deportes, policiales, espectáculos, eh, economía, pero, pero también hay núcleos temáticos recurrentes que son un motivo en sí mismo. Sí, deporte es un motivo, pero los goles de la fecha también. Boca River, Boca y River, o Boca River, o Racing Independiente, o Estudiantes Gimnasia, permítanmelo decir, son motivos. Messi es un motivo. Maradona sigue siendo un motivo informativo. Ahora bien, los motivos, a diferencia del tema, son reconocibles en el fragmento. Entonces, hacen sentido en el marco de la totalidad del texto, cuyo tema es más integral. Pero por debajo
por debajo, si se me permite esta cuestión de jerarquización, de los motivos, están los contenidos específicos. ¿De qué se habló puntualmente en esos programas, productos que ustedes analizaron? Y se habló de violencia de género porque la protagonista está enamorada en realidad de otra persona, no se anima a denunciar a su pareja. Se habló de violencia de género porque lamentablemente ayer hubo, entonces por eso salió en el noticiero, un caso puntual de un nuevo femicidio. Se habló de violencia de género porque Furia contó su vida personal, ¿no? Y en sus antecedentes hay situaciones de abuso y violencia. Pero eso, ese contenido específico, se enmarca en algún motivo que se enmarca en ese tema general. Y, es interesante que ustedes entonces, así como yo les decía recién, sí, en el plano de lo retórico van a hablar entonces de los elementos propios del lenguaje audiovisual, imágenes, sonido, elementos gráficos. En el plano de lo temático, en sus productos, van a describir en profundidad tema, motivos y contenidos específicos. Y acá también es interesante la articulación de una cosa con la otra, porque si decimos que un bloque dura 10 minutos, cuando pasé a describir lo temático, que se habló 25 segundos de violencia de género y 7 minutos y medio de el discurso del presidente Milei en España, ¿no? Bueno, evidentemente hay allí una jerarquización también de qué es más o menos importante. Ahora bien, hablamos de lo retórico, hablamos de lo temático. Hablar de lo enunciativo, hablar de la enunciación, es un elemento eh, que se vincula a algo que adelanté hace un ratito cuando recomendaba o recordaba algunos textos, a la cuestión en que más allá de lo que se dice, más allá de lo temático, eh, hay aspectos lingüísticos y no lingüísticos que sirven para construir una escena comunicacional. En este caso, esto, que tranquilamente también podría ser usado para otra cosa, de hecho, recién en la previa, cuando estábamos hablando con la compañera Natalia Casalone, ayudante del equipo de cátedra y asistente de grabación y demás, era exactamente la misma imagen, y en verdad estábamos hablando de cuestiones de trabajo también, sí, pero también personales, porque hicimos una semana, cómo planificamos lo que sigue, bueno, qué hacemos la semana que viene, vinculado con las tareas en la universidad, que el jueves hay paro, ¿no? Esto es anacrónico, pero bueno, para los que lo vean enseguida, si el jueves 23 nuevamente una medida de fuerza de las universidades públicas. Bueno, y la imagen era la misma. Sin embargo, ahora, en este momento, esta imagen, donde yo estoy mirando la camarita del celular, pero en realidad estoy mirando imaginariamente a ustedes sentaditos en los bancos del aula 6 o el aula 5 del edificio España de la universidad, ¿no? Y estoy tratando de adivinar sus miradas, ¿no? Y estoy tratando de adivinar que en determinados momentos algunos están asintiendo
con la cabecita firme y otros estamos besando. Y está construida una escena comunicacional en donde este señor pelado de anteojos, ¿no? Es el profesor. eh, y a que le está hablando es a estudiantes, en el marco de una carrera, en el marco de una asignatura, y así se debe entender esto. Seguramente si esto fuera una conferencia sobre teoría de la discursividad social, ¿no? Algunos dirían, che, como conferencia es bastante flojita, ¿no? Pero no, es una clase, tiene recursos didácticos, está enmarcado en lo que nos interesa. eh, entonces, hablar de enunciación es la construcción de la escena comunicacional, no entre un emisor y receptor. Esto lo puede estar viendo cualquiera, ¿no? Si se mete en YouTube, eh, y puede hasta reírse si quiere, ¿no? O ponerse a llorar. Ahora bien, claramente, explicitado o no, el destinatario es un estudiante, una estudiante, muy particularmente de análisis de discursos de la UNDAB, pero podría ser un poquito más integral y serle útil a cualquier estudiante medianamente avanzado o principiante de cualquier materia de semiología o semiótica, ¿no? De cualquier carrera de comunicación, ¿no? O a alguien interesado justamente en hacer algún análisis sobre productos audiovisuales. Está construida esa relación. Entonces, hablar de enunciador y de destinatario no es hablar de personas de carne y hueso, no es hablar de emisor y receptor. Eh, yo puedo ser receptor y no necesariamente ser destinatario. Si me pongo a leer un diario, como lo hacía en alguna época de mi vida que viajaba mucho por trabajo, de Formosa, eh, y nadie me va a decir que no lo puedo leer. Eh, pero, sin embargo, claramente está construida la relación de que incluso las noticias de orden nacional, ¿no? Están construidas de manera tal de para qué les sirve, ¿no? Y por qué son útiles, importantes o trascendentes para la vida de las y los formoseños. Eh, y, y estoy tan al cohete que ahora me pongo a leer un manual de tercer grado, ¿no? Y sin embargo, claramente el destinatario de ese manual de tercer grado es el alumno, alumna de tercer grado, los y las docentes de tercer grado, y en el mejor de los casos también los papás, mamás, tutores o encargados de los estudiantes de tercer grado. Eh, y cuando, por ejemplo, en el discurso político decimos, che, sí, yo le estoy hablando a un grupo de mis militantes que están ahí en un acto con banderas y demás, pero al mismo tiempo los destinatarios pueden ser los adversarios o puede ser el pueblo de Berisso en general, ¿no? Más allá de que haya cuestiones específicas que vinculan a esos que están presentes allí, ¿no? Con los pro destinatarios. Entonces, acá lo importante, y también para diferenciarlo del plano del enunciado, es que, y lo que decíamos recién con respecto al contenido, es que por supuesto que lo que se dice es importante, pero el propio Verón dice, y de enunciación no habla Verón, solamente. Verón hace un montón de investigaciones donde estudia enunciación, pero la teoría de la enunciación es previa a Verón, así pueden también indagar sobre esto. Pero dice que la enunciación es tanto o más importante que el enunciado. Eh, si ven ese texto contrato de lectura, además que les sirve el desarrollo, hay unos ejemplitos que parecen pavotes, pero sin embargo son trascendentales, que son esos donde Verón dice que supongamos que la información es que Pedro partió. Bueno, tanto más importante que esa información de que Pedro partió es la construcción de la escena en cuanto a yo estoy convencido que Pedro partió.
Lo que significa es que no necesariamente ustedes también lo están. O ustedes creen que Pedro partió, donde evidentemente hay puesta una cuestión en duda por parte de quien habla en este caso, de las creencias de ustedes. O nosotros sabemos que en este caso se hace un nosotros inclusivo, que eh, nos agrupa. Pero tranquilamente puede decir, nosotros, refiriéndonos al equipo de cátedra, sabemos que definitivamente Pedro no partió, sino que se quedó durmiendo, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo aparece esto de lo enunciativo en los productos, los programas televisivos que ustedes van a analizar? Entonces ahí vuelvo a esta cuestión de, puede que sean elementos lingüísticos y no lingüísticos. La mirada a la cámara, de la que hablábamos recién, es un elemento muy, pero muy, pero muy importante. Ahora bien, yo me pregunto, en cualquier género televisivo, y, y fundamentalmente a veces en la ficción, siempre ser enfocado de frente es mirar a la cámara o no necesariamente. En todos los productos televisivos hay quienes sostengan la mirada en la cámara como una manera de hablarle de mirar y mantener el contacto con los espectadores, las espectadoras. O hay quienes tienen más peso en esa relación y explicitan tal vez esa relación abriendo, saludando, despidiéndose, manteniendo el contacto, explicitando que del otro lado hay alguien. Y ojo, ya que hablamos de analizar televisión, pero en el marco de esta coyuntura social, económica, tecnológica, pensemos cuántas cuestiones que no necesariamente se explicitan por parte de quien hable aparezcan tal vez sí como elementos gráficos. Me refiero a desde la propia presencia de un isólogo que dice, sí, sí, acá el que habla es fulanito que está ahí, pero el que habla es Canal 13, ¿no? O las referencias a redes sociales, ¿no? O a participar, o a sortear, o a mandar, o llamar 9.009, ¿no? Que aparecen justamente como interpelativas de esa relación que se establece con un potencial espectador. Entonces, todo aquello que tiene que ver, obviamente, con el enunciado, pero que no están tan vinculados a la cuestión del desarrollo temático, sino que tiene que ver con el sostén de la relación, de la escena, del vínculo comunicacional. Concretamente, hablar del plano de la enunciación es cómo se construye la imagen del enunciador, de quién enuncia, de quién soy o quiénes somos, la imagen de a quién se le habla. En el texto este de contrato de lectura hay ejemplos muy interesantes, y a pesar que son ejemplos viejos, no hay tanta diferencia con la actualidad. Me refiero a un trabajo que hizo Verón sobre prensa femenina, ¿no? Entonces, fíjense, y ahí cómo se dan algunas cuestiones de cómo se construye el público, en ese caso femenino, ¿no? Y cómo se utilizan algunos recursos, en algún caso de construir al propio destinatario como enunciador, para generar mayor complicidad, mayor cercanía. Eh, Así que esas son las cuestiones que ustedes pueden leer para profundizar, porque precisamente después van a tener que describir.
Entonces, así como le hicimos recomendaciones con respecto a que entonces en el producto describen lo retórico, partiendo de imágenes, de sonido, de elementos gráficos, lo temático, diferenciando el tema general, los motivos y fundamentalmente los contenidos específicos enmarcados en esos motivos, enmarcados en ese tema, también con lo enunciativo, donde pueden decir, bueno, cuestiones que tienen que ver con lo enunciativo desde el punto de vista de lo lingüístico, ¿no? ¿Cuántas veces se mencionó en nosotros, ustedes, la relación, ¿no? Familia, bienvenidos, vos que estás del otro lado, ¿no? Eh, ¿Cómo se explicitó esa relación? Eh, Ahora bien, también hay elementos que tienen que ver con lo no lingüístico que pueden formar parte de la eh, enunciación. Ejemplo, esto de quién sostiene y cómo se sostiene la mirada a la cámara como si fuera una mirada de frente, ¿no? A los ojos del espectador. Dejo un pequeño paréntesis para quienes analicen ficción, eh, eh, donde ahí justamente hay una construcción entre quien cuenta una historia, un narrador, y por eso tienen que saber sobre ficción, porque obviamente ese narrador puede estar representado de un modo más o menos explícito, tal vez justamente está ausente el narrador, como si las cosas que ahí sí ocurren estuvieran ocurriendo, ¿no? Eh, y fundamentalmente a quién se le está contando esa historia. Y para eso, ya la propia caracterización del género en el que está enmarcada la, la ficción, ya implica una complicidad. ¿Mm? Se supone que si ese producto deliberadamente está enmarcado en una comedia, hay una complicidad en la que yo te voy a hacer reír y vos te vas a reír. Eh, Seguramente no ocurriría lo mismo con otros géneros. Y acá aprovecho para decir algo que siempre digo, pero como el público se renueva, todos los géneros son previsibles. Y algunos dicen, ah, no, pero nada que ver, porque por ejemplo, no sé, un thriller, ¿no? O una de suspenso, en la última escena te sorprende. Sí, es previsible que en la última escena te sorprenda, ¿no? O sea, su ausencia de previsibilidad es un rasgo de previsibilidad. Sabes que en la última escena, en los últimos segundos, te vas a enterar de cosas o te vas a dar cuenta de cosas que no te habías dado cuenta durante toda la película, ¿no? Es tan previsible que eso ocurra, veo gente muerta, como que la pareja termine junta en la telenovela después de 850 capítulos de vicisitudes, ¿no? En su relación. Eh, así que, eh, así que pasa justamente con esta construcción de la escena en el caso de la ficción, y muy particularmente también qué pasa con esto, cómo funciona allí la mirada a cámara. Hay un indicio, y no necesariamente nuevo, de algunas ficciones donde este recurso de que quien cuenta está explicitado, como una voz en off, o directamente mirando a cámara, rompiendo esa cuarta pared, y dando cuenta de que esto es una ficción, ¿no? Y que esto es un producto audiovisual. Hay algunos exponentes, films, series, que eso lo utilizan. No es lo más usual, lo que no significa que justamente esté eh, construida esa relación de que siempre hay alguien que cuenta la historia, aunque esté de un modo más o menos visible.
Hasta acá llegamos, es el último videíto de la, de la cursada. Personalmente sí me van a tener que seguir viendo, seguramente en los próximas entregas de informe de avance y fundamentalmente en las presentaciones y defensa de trabajo. Esperemos que estas herramientas les sirvan. También pueden generar algunas dudas, incertidumbres, pero está bueno utilizarlas para decir, profe, en el video usted dijo tal cosa y no terminé de entender, o entendí el ejemplo, pero me gustaría profundizarlo, o también incluso, a ver, esto quisiera discutirlo, ¿no? O a partir de lo que se dijo en esta clase, se pueden, obviamente, como encima ustedes están o deberían estar investigando, leyendo, viendo mucha tele, mucho producto televisivo y leyendo sobre eso, seguramente también tengan cosas para ejemplificar y para discutir. Bienvenido sea que eso ocurra. Esto es todo desde acá. Nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias.